de las piezas construidas o las que ya han sido utilizadas, el nombre es inspección por partículas magnéticas. Les aclaro que es uno de los ensayos más extendidos que se utiliza, porque se puede hacer por una sola pieza o se puede hacer en forma continua. Hay recintos o lugares dentro de las industrias donde, una vez fabricada una serie de piezas, se hace prácticamente para todas ellas para ver si hay discontinuidades. Es un ensayo obviamente no destructivo, ¿no es verdad? Que puede detectar fisuras o discontinuidades en la superficie o a poca profundidad, a diferencia del ensayo de tintas penetrantes donde la discontinuidad debería aparecer en la superficie. En este no es tan necesario que aparezca en la superficie, sino que si la discontinuidad está a poca profundidad de la superficie, entonces el ensayo permite detectarla sin ninguna dificultad. Como les volví a repetir, entonces el ensayo es tan útil porque permite detectar discontinuidades que salen a la superficie o están a muy poca profundidad. Se usa este método para la producción industrial o si no para ensayar una pieza que yo deseo ver su estado. Utiliza la propiedad que tiene la materia, todas aquellas materias que son ferromagnéticas. Ustedes saben que todas ellas son el hierro, el cobalto, el tungsteno, el níquel, solamente aquellas que tienen propiedades ferromagnéticas, es decir, que pueden dejar de que el magnetismo, las líneas de flujo magnético se establezcan sin dificultad sobre ellas. Ello debido a que tienen, ¿no es verdad? Una gran permeabilidad magnética. Todas aquellas que no poseen una buena permeabilidad magnética, o lo que es lo mismo, la permeabilidad magnética es baja, como el aluminio, el titanio, el platino, o todas aquellas que son diamagnéticos como el cobre, el cobalto, el cobre, el zinc, el estaño, no es posible sobre ello aplicar este tipo de ensayo. Esa es la gran dificultad. Solamente para materiales ferromagnéticos, que para decirlo exactamente, una gran porción de las piezas que se hacen de acero. No servirá obviamente para aquellos materiales que están hechos de acero altamente aleado, es decir, que tienen un gran contenido de zinc, un gran contenido de otros elementos que desmejoran las propiedades magnéticas del material. Se aplica en todas las industrias. No hay industria prácticamente que no eche mano a el acero estructural, es decir, el acero estructural que se utiliza para hacer estructura. La construcción de automóviles, la producción de petróleo, la generación de electricidad, la industria aeroespacial, la marítima, el proceso de alimentos, la producción de papel, es decir, casi todas aquellas actividades tecnológicas humanas donde usan materiales hechos de acero o piezas o mecanismos hechos de acero, entonces echan mano a este método. Esa es la razón por la cual él es extremadamente extendido. Se pueden detectar grietas, costuras, porosidades, rechupes, interrupción de la colada, es decir, que yo estoy vertiendo el material e interrumpo el llenado del molde, hay una interrupción de la colada, o sea, del vertido del material, los desgarros en caliente que
habíamos visto en defectología, y los elementos no fusionados. Todos ellos quedan perfectamente detectados mientras estén sobre la superficie o muy cercanos a ella. Y muchísimas ventajas, ¿no es verdad? Se puede inspeccionar piezas en serie. Bien, es una inspección muy ágil. Se necesitan muy pocos equipos para poder lograrla. Es más económico que cualquiera de los otros ensayos. La verdad, especialmente la de líquidos penetrantes. Los equipos, ya vamos a ver, que se utilizan para realizar este ensayo son sencillísimos. Se puede llevarlo, por su sencillez, se puede llevarlo a cualquier lugar y se adaptan el ensayo a piezas grandes y pequeñas. No requiere la misma limpieza que los líquidos penetrantes, donde yo debo limpiar prácticamente dentro de la discontinuidad. Las indicaciones, o sea, los resultados del ensayo se ponen directamente sobre la superficie y me dan una idea de cómo es la discontinuidad, si es alargada, si es ancha la discontinuidad, dónde está, obviamente, dónde está localizada, en otras palabras, el tamaño y la forma de la discontinuidad. El equipo es tan simple, tan elemental, que no requiere un mantenimiento extensivo, no requiere instrumentos ópticos, instrumentos de calibración. Es un equipo muy sencillo y muy fuerte. En definitiva, el mantenimiento es muy, pero muy sencillo y por otra parte poco frecuente. Si es que hay una superficie donde existe una discontinuidad que está llena de carbón, llena de pintura, llena de suciedad, el ensayo también se puede realizar. No es como los líquidos penetrantes, que donde toda la pieza o la superficie, en todo caso de la pieza, y la discontinuidad que aflora a la superficie, toda la suciedad debe ser removida, si no, el ensayo de líquidos penetrantes no sirve. Este ensayo no es necesario, no quiere decir que no haya limpieza. En otras palabras, lo único que quiere decir es que la limpieza es menos rigurosa, ¿verdad?, que el ensayo de líquidos penetrantes. Obviamente tiene desventaja, solamente se aplica para materiales ferromagnéticos, no sirve para otro tipo de materiales. Digamos, si ustedes quieren aplicar este ensayo a una pieza fabricada de aluminio, no sirve. No tiene sentido, por eso es que es necesario conocer la naturaleza de la pieza. Obviamente es necesaria una fuente de poder, porque para establecer un flujo magnético es necesario una fuente de fuerza electromotriz. ¿Bien? Otra dificultad es que es necesario llevar un recipiente con las partículas magnéticas que se van a acumular a lo largo de la imperfección. Son muy pequeñas. Están en el orden, observen ustedes, de las 10 milésimas de pulgada. Y por otra parte, no detectan discontinuidades que están profundas, ¿no? Más de 1/4 de pulgada. No tiene sentido la aplicación de este ensayo. O sea que tiene grandes ventajas y obviamente, como todo proceso industrial, también posee desventajas, pero la desventaja comparativamente con las grandes ventajas que ofrece son incalculables, ¿no? Posee mucho más ventajas que desventajas, obviamente. La aplicación del ensayo, obviamente, en el campo es de mayor costo que el de líquidos penetrantes, porque yo tengo que llevar una fuente de poder. Si esa fuente de poder, en caso de ser una batería, se descarga, ya hay una gran rugosidad. Un gran contratiempo. La rugosidad puede distorsionar el resultado del ensayo. Y además, no solamente se hace una sola inspección. En el líquido penetrante es una sola inspección. Usualmente se suelen hacer dos inspecciones sobre el mismo lugar que yo deseo observar. Y
Después del ensayo, la pieza queda magnetizada. Si una pieza queda magnetizada, es un contratiempo. Entonces, la pieza debe ser desmagnetizada. Bien, esas son las desventajas que posee el ensayo. El principio básico es muy sencillo, ustedes lo han visto en teoría de campo. Si yo tengo un polo sur y un polo norte, se van a establecer líneas de campo magnético y las líneas de campo magnético son cerradas, pasarán del polo norte hacia el polo sur. Si yo enfrento dos polos norte de un imán permanente, entonces las líneas de campo magnético van a ser rechazadas. Obviamente, un imán tiene la propiedad de atraer partículas ferromagnéticas, ¿verdad? Cada vez que hay una discontinuidad, como en este caso, y hay un flujo magnético sobre la pieza a inspeccionar, las líneas de campo magnético irán paralelas entre sí, formando circuitos circulares cerrados. Pero si hay una interrupción, una discontinuidad, entonces en ese lugar automáticamente se va a formar una dispersión del flujo. Esa dispersión del flujo inmediatamente me va a formar un polo norte y un polo sur. Las líneas de campo magnético saldrán fuera de la superficie debido, ¿verdad?, a la formación del polo norte y el polo sur, debido a la dispersión del flujo magnético, y al formarse un polo norte y un polo sur, ese polo norte y ese polo sur inmediatamente van a traer partículas magnéticas en su proximidad. Quiere decir de que si yo tengo una superficie limpia y ella tiene una grieta, una fisura cercana a su superficie, esa es una discontinuidad. Esa discontinuidad me permite la formación, si es que yo magnetizo la pieza, hago pasar un flujo magnético a lo largo de ella, la formación polo norte y un polo sur, que atraerá las partículas magnéticas que yo le vierta o derrame sobre la pieza. Ese principio elementalísimo, ¿verdad?, me permite ver. Para ello es necesario que el material tenga una altísima permeabilidad magnética, materiales ferromagnéticos. Ese es el principio básico. Pieza, discontinuidad, establecer un flujo magnético a través de alguna metodología, y de esa manera, si hay una discontinuidad, se forma un polo norte y un polo sur, vierto, hago llover partículas magnéticas y todas ellas se van a juntar, se van a acumular en un lugar donde existiese la discontinuidad. La introducción del campo magnético se hace a través de un yugo magnético. Es un yugo magnético, es un bobinado, el cual me establece un campo magnético, y ese campo magnético sobre la pieza es establecido sobre la pieza y se forma un polo norte y un polo sur. Y si yo tengo una discontinuidad como esta, ¿verdad?, inmediatamente al formarse un polo norte y un polo sur, todas las partículas magnéticas que hay cercanas a la discontinuidad van a ser atraídas por la dispersión de la línea de campo magnético, del flujo magnético. O mejor dicho, la dispersión de las líneas de campo magnético. Se acumulan ahí, entonces todas las quedan atraídas y se acumulan una buena cantidad de partículas magnéticas. El resto es removido y yo puedo observar donde hay acumulación de partículas magnéticas que hay una imperfección. El yugo es un aparato muy, pero muy sencillo. Circula una corriente de baja intensidad es un aparato muy liviano, muy sencillo, que lo puedo llevar al campo. La corriente que debe alimentar, obviamente, o la energía que debe alimentar el yugo magnético, el que establece el campo magnético sobre la pieza, puede utilizar corriente alternada. Normalmente
La corriente alternada, la verdad, viene desde 110 a 440 volts y lo que hace, tiene un transformador que baja la tensión. ¿Ven? A lo que requiere justamente el aparato. Al bajar la tensión, la verdad, la corriente alternada, ustedes saben que son ondas, y eso le permiten a la partícula magnética, a la limadura de hierro que yo le he hecho, una gran movilidad por el cambio de flujo de un positivo a un, o mejor dicho, por el cambio de la intensidad con el tiempo. Perdón, un ratito. 2 pesos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué novedades? ¿Todo bien? Hola. Fui ayer, oye, estuve allá viendo los trabajos y todo tranquilo. Yo espero que terminen. Dicen ellos que para el día. Disculpen, entonces, la corriente alternada me permite una agitación de las partículas magnéticas y eso promueve que ellas se junten. Si están dispersas debido a la movilidad, permiten ser más fácilmente arrastradas por el polo norte y el polo sur. Bien, la alimentación con corriente alternada es muy usual cuando yo deseo ver partículas, o mejor dicho, detectar discontinuidades poco profundas o que afloran a la superficie. Por eso es quizás el método más utilizado. El otro método es alimentar el yugo a través de corriente directa o continua, utilizando una batería. Es un método también muy práctico, especialmente en el campo. Bien, pero la corriente continua no posee ¿cómo se llama? La habilidad de concentrar mucho las partículas porque no promueve la movilidad de las partículas magnéticas y en consecuencia, pero este es el método preferido para el campo. El único problema es que la fuente de corriente continua tiene un tiempo de utilización hasta que se agota. ¿No? Esa es una dificultad, especialmente cuando hay que hacer la prospección de muchos lugares en el campo. Ven, utiliza una pila normal, una batería, ¿no es verdad? De níquel cadmio.
una muy buena fuente de fuerza electromotriz. Las características de las partículas magnéticas, en primer lugar, entre las características de ellas es el tamaño. Ya, o sea, las empresas que venden los equipos y venden las partículas, las fabrican desde una décima de micra hasta 60 micras. El tamaño de la partícula magnética debe ser muy, muy bien elegido cuando se desea hacer el ensayo. La forma también. Normalmente los fabricantes la hacen de una forma muy parecida a la esférica, de manera que la partícula magnética pueda fácilmente rotar o moverse. Una forma muy dispareja hace que la partícula magnética baje su posibilidad de moverse, digamos. Ella queda atascada dentro de la superficie, no se acumula dentro de la discontinuidad. La densidad también. Mientras más densa es la partícula magnética, o la limadura de hierro que yo le voy a echar, entonces es más pesada, es más difícil moverla. El color es importantísimo. Los fabricantes de partículas magnéticas para el ensayo muchas veces las fabrican de un color muy intenso, un rojo profundo, un fucsia, un azul eléctrico, de forma tal de que luego de practicar el ensayo sea muy fácil, pueda ser vista muy fácilmente con una simple observación. Deben tener una alta permeabilidad magnética también las partículas magnéticas, ¿no? Y tienen que tener una baja retentividad magnética, es decir, que una vez finalizado el ensayo, ellas deben ser desmagnetizadas para poder reutilizarla en un nuevo ensayo. Es decir, que la partícula magnética no es que se pierde totalmente. Si yo deseo reutilizarla, es necesario desmagnetizarla para que en esas condiciones nos puedan servir para realizar un nuevo ensayo. Los medios de transporte de las partículas magnéticas, o sea, donde están sustentadas, puede ser el aire, ¿no es verdad? Entonces yo salpico mediante cualquier método, ya sea mediante un método de lluvia con la mano, que no es muy usual. Vienen contenedores con agujeros tipo salero, entonces yo de esa manera voy dosificando la cantidad de partículas magnéticas. Este método es muy efectivo si es que la pieza está en una, digamos, en una forma horizontal. ¿Verdad? Es como echar sal sobre el mantel de la mesa. Entonces ellas caen y luego se acumulan en la imperfección y de esa manera el resto puede ser fácilmente removido simplemente con un chorro de aire, incluso a veces con un soplido. La soplo y todas las partículas que no están juntas dentro del polo sur y norte son inmediatamente removidas. Eso es muy difícil si es que yo debo echar la partícula magnética en una superficie que está por abajo, digamos un tubo. La parte de encima es fácilmente aplicable a este método de partículas secas, pero la parte de abajo se llama en contracabeza, es muy difícil la aplicación. Habrán otros métodos. Otro método es el método húmedo. Este método sirve para la detección de fallas relativamente profundas, ¿no es verdad? Este método, el medio de transporte en las partículas húmedas puede ser agua, puede ser aceite, o sea, aceites muy livianos como, digamos, un derivado de petróleo de muy baja viscosidad. Normalmente las partículas para ser disueltas, ¿no es verdad?, agregadas al agua o al aceite, digamos, el líquido oleoso, el fluido oleoso derivado del petróleo, es muy usado porque las partículas magnéticas no forman grumo, ¿no es verdad? De cualquier manera,
en este método, que es un método muy extendido cuando yo deseo hacer una prospección continua de las piezas. El líquido está en continua agitación, de forma tal que las partículas estén siempre suspensas en todo el seno del líquido. Este es un método muy, pero muy adecuado para poder hacer la prospección en serial de las partículas magnéticas. Puede ser agua o petróleo ligero, ¿verdad? Los tipos de partículas pueden ser partículas visibles no fluorescentes. Ustedes saben que la limadura de hierro tiene un color medio gris brillante, digamos. O puede ser, y otro método extendido, son las partículas fluorescentes, donde las partículas magnéticas son teñidas o son coloreadas de una forma muy llamativa, o de un color muy llamativo, sensible a la luz fluorescente. Alumbro yo con una fuente, digamos, de luz fluorescente, y de esa manera resalta inmediatamente el lugar donde las partículas magnéticas se han acumulado. Ese es un método absolutamente extendido. O sea, que tengo una lámpara es un elemento muy sencillo que emite ese tipo de luz. Y queda perfectamente visible la posibilidad de hacer la prospección a través de partículas magnéticas. Las formas de magnetización dependen de la ubicación de la discontinuidad. Si es que yo deseo ver o detectar una discontinuidad que es transversal al eje de la pieza, entonces hago una magnetización de la pieza longitudinal. Para ello es necesario tan solo una bobina. Ustedes saben que una bobina genera un campo magnético perpendicular al eje de la bobina. Ese campo magnético, obviamente, establece un flujo magnético a lo largo de la pieza y inmediatamente en la imperfección se va a formar un polo norte y un polo sur y ahí se va a acumular o se van a acumular las partículas magnéticas. Bien, si es una barra, entonces yo directamente le hago circular un flujo magnético longitudinal para que poder detectar imperfecciones transversales. Esa es una forma. La otra forma es cuando la imperfección es longitudinal, paralela al eje de la pieza. Para ello, hago circular una corriente de gran intensidad a lo largo de la pieza. Y esa corriente de gran intensidad va a formar alrededor de la pieza que es longitudinal, me va a formar un flujo magnético circular cuyo plano circular es perpendicular al eje de la pieza. Líneas de campo magnético, ese flujo, esa línea de campo magnético van a llegar a la imperfección, inmediatamente se forma un polo sur y un polo norte. Quiere decir que en este caso, el caso es que la discontinuidad sea perdón, por favor, no debo circular ninguna corriente sobre la pieza, sino que más bien, por favor, sino más bien que la corriente va a circular por una bobina. Vamos a ver quién es el que está interrumpiendo la clase. En el caso de que la discontinuidad sea... Es uno de los villanos más complejos de Marvel. En incontables ocasiones ha acechado no solo al planeta Tierra, sino a distintas realidades. Julio Brañez está ausente. Una misión sin límites. Acompáñame a contestar la pregunta. Javier Ibáñez también está ausente porque está viendo tele. No está atendiendo a la clase. Está ausente Ibáñez. Ay, perdón. Continúe, ingeniero.
Sí, enseguida. Lo que pasa es que no puedo salir a esto, de esto. Por eso es que no me tienen que, por favor, interrumpir ¿cómo se llama? La clase, porque es una, lo voy a detectar y les voy a poner, ay, señor. Entonces, disculpen, chicos, esa es, yo considero una falta. Cuando ustedes tengan una presentación, yo les prometo no interrumpirlo. Entonces, esa es la forma de cómo se logra la magnetización de la pieza. En todo caso, acá estoy haciendo circular una corriente a lo largo de la pieza. Y esa corriente establece líneas de campo magnético circulares cuyo plano es perpendicular al eje propio de la pieza, y de esa manera se forma en la discontinuidad longitudinal el polo norte y el polo sur, y obviamente la acumulación de las partículas magnéticas. Los procedimientos son extremadamente sencillos. Hay solventes, productos que ya vienen en aerosol, que permiten una limpieza integral de la pieza. Obviamente, muchas veces está cubierta de óxido de pintura. Es necesario la remoción de todo eso mediante cepillos de pelos de cobre, de forma tal que remuevan las suciedades que existen sobre la pieza. Esto viene en spray. Se puede conseguir fácilmente en el mercado. Luego de eso, si es que yo estoy haciendo la prospección de un cordón de soldadura, aplico el yugo. Fíjense que el yugo es un elemento muy, pero muy sencillo, perfectamente aislado para el operador, el cual aplica, y el yugo establece un campo magnético sobre el lugar a inspeccionar. No, el operador no sufre, o sea, no tiene ningún riesgo. ¿Ven? Por la baja intensidad y el bajo voltaje de la corriente que circula por el yugo. Luego de una vez magnetizada la pieza a través del yugo, se le vierte se vierte las partículas magnéticas, ya está magnetizada la pieza, se vierte, y luego con un soplido todas aquellas partículas magnéticas que no están adheridas por la fuerza magnética a la pieza son fácilmente removidas. Y solo quedarán todas aquellas que están en la imperfección. Observen ustedes que en este caso el operador está haciendo un soplido y removiendo todas las partículas, y ellas están intensamente coloradas, un color rojo. Bien, que hacen fácilmente visible la imperfección. Aquí vemos el resultado del ensayo. En el cordón de soldadura, por alguna razón, ha quedado una grieta superficial. Eso debe ser observado por el inspector y evaluado, medido para considerar si eso o no es un defecto. Si una vez medido, inspeccionado, apreciada la imperfección, el inspector tomará una decisión. La soldadura procede o no procede. Si no procede, mucho dinero en riesgo. Hora del operador, tiempo perdido, nuevo, o sea, remover el cordón de soldadura, hacer un nuevo bisel, aportar nuevamente soldadura, corta la cadena de producción.
He ahí la gran validez del ensayo. Rápidamente yo puedo tener una idea si existe una discontinuidad superficial o cercana a la superficie, que es rápidamente vista por el inspector y más aún todavía evaluada. Por la forma, fíjense aquí, en este caso la fisura es más ancha que en este otro caso. ¿Verdad? El inspector se concentrará en el lugar donde la imperfección es más severa y tomará una decisión. Y esa decisión tiene un costo normalmente alto. Bien, obviamente esto es cuando se lo hace manualmente. Ahí tenemos todos los instrumentos, ¿verdad? Medidores de flujo magnético, una cucharita para poder dispersar el material ferromagnético, la fuente de fuerza electromotriz con reguladores para regular la intensidad de la corriente o la tensión, el yugo magnético. ¿De acuerdo? Para poder practicar sin dificultad del ensayo. Todo esto cabe virtualmente en una mochila. Cuando la inspección es continua, ya existen bancos de inspección con lámparas adecuadas. Fíjense, aquí estoy haciendo la inspección de una pieza donde la imperfección se supone que es transversal. Estoy usando una bobina. La bobina está interpuesta o sea, está montada sobre sobre este componente con todos sus controles. Ahí tienen otra, ¿verdad? Con fuentes de fuerza electromotriz, la toma hacia la máquina. Muchas veces esto es, digamos, la pieza corre automáticamente a lo largo de la bobina. Es muy usual hacer este tipo de ensayo una vez concluida la fabricación, ¿verdad?, de la pieza que yo deseo utilizar. ¿Verdad? Hay diversos tipos, ¿verdad?, de bancadas, ¿verdad?, magnéticas. Esto obviamente solamente si yo voy a hacer la inspección muy de vez en cuando, voy a hacer el campo, entonces no tiene sentido este tipo de equipo. Solamente cuando yo deseo encontrar imperfecciones, o sea, en una producción continua de piezas, control de calidad se llama eso. Y no es más. A ver, escape. Bien, chicos, con esto daremos la última clase. El día jueves pensaba darle la última clase que era sobre inspección con ultrasonido, pero no la voy a dar, me voy a dedicar a hacer otras cosas, pero sí le voy a pasar al apunte y es un tema que lo tengo bastante bien redactado. Le voy a pasar la redacción de la otra clase, de esta y de la clase que no voy a dar, pero que ustedes van a leer. Con esto quedaría concluida la exposición de la materia. Hemos dado quizás los ensayos más típicos. Me faltó dar dos ensayos que no se utilizan mucho, que son directamente ensayos mecánicos, que es el ensayo de corte, que se llama, hay un ensayo que es dinámico, que es el ensayo de Prony, se llama, que es golpear una pieza en la cual se ha hecho una entalladura, y el ensayo de torsión. Pero en el entendido de que ya estamos a mediados de julio y que el 17 de julio, el 17 de agosto es el último día de entrega de notas, parece, el 23 de agosto. Del 17 al 23 es el periodo de entrega de notas. Lo que yo quiero es liberarlos antes que los ataquen todos los otros profesores. No haremos la semana que viene no vamos a tener ni clase ni exámenes. Quedan absolutamente libres, pero la semana subsiguiente vamos a empezar con la segunda ronda de examen. Yo les voy a pasar el cronograma la próxima semana, a mediados más o menos